Revelado, 5 historias escalofriantes de taqueros embrujados que cerraron tardes siniestras. La taquería de Don Luis siempre ha sido el corazón palpitante del barrio periférico de Oaxaca, un lugar donde el aroma de los tacos de carne asada atrae a todos como un imán. Pero esa noche algo en el aire era distinto. Las luces de neón titilaban de manera burlona, como si también supieran de los secretos que se escondían entre las sombras. Los murmullos de los vecinos aumentaban, llenos de miedo. ¿Quién será el siguiente en desaparecer? Doña Elvira, una mujer de cabello canoso y mirada sabia, entró con la esperanza de un taco caliente, pero al cruzar el umbral, una extraña sensación la invadió. El frío caló hondo en su piel. El impulso de reír se le escapó de los labios al ver a Don Luis sonriendo, pero era una sonrisa hueca, como de un hombre que oculta un oscuro secreto. Pidió un par de tacos. El primer bocado fue como un puñetazo en el estómago. El sabor, familiar y constante, se tornó en un eco de recuerdos lejanos y asfixiantes. Mientras los jóvenes, curiosos por la famosa taquería, llenaban las mesas, sus risas resonaban como campanas de advertencia. Ignoraron las advertencias de los más viejos sobre las desapariciones. Al probar los tacos, algo despertó, un aire pesado, una sombra que se movía más rápido que sus corazones palpitantes. Entre las risas y el ambiente festivo, una sensación de terror los envolvía como una niebla oscura. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los ecos del pasado comenzaron a estallar en risas distantes. Don Luis, sintiendo cómo la atmósfera se transformaba, miró a su alrededor. Justo cuando cerró, las luces parpadearon, y un grito helado resonó en la oscuridad. La comunidad había olfateado el peligro, y el aire se volvió denso con la desconfianza. «Esto es cosa de brujería», murmuró alguien en la esquina. Los ojos de Don Luis se estrecharon con el peso de un secreto que no podría soportar por más tiempo. Las desapariciones de sus seres queridos parecían entrelazarse con la historia de Don Luis, revelando que su familia había estado abrazando un oscuro pacto desde que llegaron al barrio. Ya no se podían confiar el uno en el otro. Se multiplicaban las preguntas y la respuesta giraba entre las sombras. Mientras tanto, ruidos de risas espectrales se intensificaban, dejando caer una pesada luz sobre el pasillo de la taquería. ¿Era posible que la taquería que les había dado tanto terminara siendo la causa de tanto horror? La noche se oscureció más. Las risas seguían sonando, mientras la taquería se convertía en un altar de un pacto que amenazaba con tragar a la comunidad. Nadie podía huir, nadie sabía cómo escapar de la pesada verdad que se cernía sobre ellos. Don Luis sintió el sudor frío recorrer su espalda al darse cuenta de que la solución podía estar en sus propias manos, pero ¿a qué costo? La próxima tapa se abriría, revelando secretos que desgarrarían su mundo. ¿Quién se atrevería a descubrir la verdad oculta de los tacos embrujados que habían alimentado a generaciones? La taquería se llenó de una atmósfera pesada, como si una tormenta estuviera por desatarse. Las risas se apagaron de golpe y los jóvenes, antes alegres, miraron a su alrededor con inquietud. Doña Elvira, con su intuición aguda, sintió que algo se cernía sobre ellos, una advertencia de un peligro inminente. Las sombras parecían tomar forma, y una figura oscura se deslizó entre las mesas, dejando un rastro de frío que caló hasta los huesos. «Esto no es normal», murmuró Elvira, mientras se apresuraba a salir. El reloj sobre la pared marcaba la medianoche, y una sensación de angustia la envolvía. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad oculta, a la oscuridad que acechaba en el fondo de la taquería. Don Luis, sintiendo la presión a su alrededor, se acercó a sus clientes y con un tono tembloroso, trató de calmar sus inquietudes. «Todo está bien, amigos, solo un pequeño inconveniente, eso es todo», dijo, aunque en su interior sabía que las palabras eran vacías. La mirada de la comunidad estaba fija en él, y su sonrisa, que antes parecía acogedora, ahora era un reflejo de su desesperación. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio, provenía del baño. El corazón de Don Luis se detuvo por un instante.
Las risas se extinguieron definitivamente y un pánico electrizante recorrió la sala. Un grupo de jóvenes se levantó de sus asientos y sin pensarlo corrieron hacia la fuente del grito, dejando atrás sus tacos olvidados. Cuando llegaron, la puerta del baño estaba entreabierta. La luz que parpadeaba sobre el umbral lanzaba sombras inquietantes que danzaban sobre las paredes. Un sudor frío recorrió la espalda de don Luis mientras se acercaba a lo que podría ser un nuevo horror. Al empujar la puerta con la mano temblorosa, el aire viciado le golpeó la cara como una ola de desesperación. Allí en el suelo, había un plato con un taco que goteaba una sustancia oscura. Pero no era eso lo que aterrorizó a los jóvenes. Era la figura que yacía en el suelo, un amigo de la infancia de don Luis, inmóvil y con una expresión de horror congelada en su rostro. «Javier», gritó don Luis, pero su voz se apagó en un susurro mientras el cuerpo de su amigo parecía estar consumido. Los murmullos se convirtieron en gritos cuando un aullido resonó en la taquería. La figura oscura que antes había desaparecido entre las sombras volvió a materializarse, ahora más tangible, con ojos que parecían brillar con rabia. Don Luis sintió que la realidad se desmoronaba, que todo lo que había construido se estaba convirtiendo en una pesadilla palpable. «No podemos quedarnos aquí», exclamó una chica que ahora pálida, miraba a su alrededor con desesperación. «¿Qué está pasando? Debemos salir». Pero la puerta principal se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la apretara con toda su fuerza. El terror comenzó a apoderarse de todos. Los gritos se mezclaban con la risa espectral que había reverberado en la noche. Don Luis sintió que la taquería, el núcleo de su existencia, se había transformado en una trampa mortal. «Es el pacto», pensó, recordando historias susurradas por los mayores del barrio. Una sombra del pasado se había vuelto a despertar en aquel lugar, y todos estaban atrapados en su red. Mientras la risa aumentaba y las sombras danzaban, don Luis comprendió que la verdad detrás de los tacos embrujados no solo afectaba a su familia, sino que ahora amenazaba a todos de su comunidad. ¿Cómo podrían enfrentarse a lo que ya había cobrado una vida? ¿Quién se atrevería a desafiar a la fuerza oscura que había despertado? La taquería rugió con un eco de advertencia, y el sudor de don Luis se convirtió en desesperación. La noche aún no había terminado, cada segundo parecía un grito de muerte. Pero entonces, entre el caos, un resplandor tenue apareció en la esquina más oscura del local. Un antiguo libro cubierto de polvo y telarañas emergió de las sombras. ¿Podría contener la clave para detener lo que se avecinaba? ¿O sería solo otro elemento del horror que los acechaba? El futuro de todos pendía de un hilo, y el eco del pasado prometía más de lo que nadie podía imaginar. Don Luis se adelantó, sus pasos resonaban con miedo mientras se acercaba al libro. El rayo de luz que lo iluminaba parecía titilar, como si lo que quedaba de esperanza intentara hacerse notar en medio de la oscuridad. Con manos temblorosas se agachó y lo tomó, sintiendo el frío del cuero desgastado bajo sus dedos. Las risas fantasmales cesaron de repente, dejando un denso silencio en el aire. Todos los ojos en la taquería estaban fijos en don Luis, quien por un momento fue el único que osó enfrentarse a lo desconocido. Abrió el libro y una brisa helada lo hizo retroceder. Las páginas estaban llenas de ilustraciones extrañas y textos en un idioma que parecía antiguo, casi olvidado. «¿Qué estás haciendo?», gritó la joven, su voz llena de terror. Quizás hay algo aquí que nos ayude», respondió con voz quebradiza. Mientras leía, las sombras a su alrededor se movían como si estuvieran vivas, como serpientes oscuras que afilaban su apetito. Don Luis pudo visualizar breves fragmentos de historias de pactos y sacrificios, como si las letras cobraran vida para contar los relatos olvidados de aquellos que habían estado antes. Uno en particular llamó su atención, un relato sobre un antiguo ritual que se había realizado en la misma taquería, destinado a apaciguar a un espíritu vengativo. «No lo hagas», suplicó un hombre del fondo de la sala, aferrándose al respaldo de su silla. «El ritual te va a consumir, Luis. Te lo aseguro». El miedo se adueñó de él, pero la idea de perder a más personas lo ató al libro. «Si no hacemos nada, será peor», murmuró. Las sombras empezaron a moverse con más furia, cada vez más cerca, casi al acecho, midiendo el terror en sus ojos. Una ráfaga de viento helado barrió la taquería, y el grito de Javier resonó en sus oídos. La figura oscura se acercó, sus ojos eran dos brasas encendidas, brillando con una rabia indescriptible.
Don Luis recordó la advertencia ancestral de su abuela, sobre el poder que la comida puede tener tanto para alimentar como para maldecir. Con cada pensamiento su determinación crecía. Todos escuchen. Hay un ritual que debemos hacer, un sacrificio para calmar su furia. Pero necesito su ayuda, gritó, y la atención de todos se centró en él. Debemos unirnos, cada uno traerá algo que le pertenezca al espíritu. Recuerden a Javier, no dejaremos que esto termine así. La joven que había gritado antes lo miró parpadeando con incredulidad. ¿Y si no funciona? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué otra opción tenemos?, contestó don Luis. El murmullo entre la multitud se convirtió en un coro de dudas y protestas, pero él sintió que el tiempo se agotaba, que las sombras se espesaban y la figura oscura esperaba, lista para reclamar otra alma. Mientras varios comenzaron a moverse, buscando algo que entregar en sacrificio, un grito más resonó, pero esta vez fue de triunfo. Uno de los jóvenes, regresando al grupo, había encontrado una vieja fotografía de Javier. Esto es lo que necesita, dijo, levantando la imagen como si fuera un trofeo, un intento de devolver lo perdido. Pero antes de que pudiera acercarse, la figura oscura se abalanzó sobre él, su sombra engullendo todo a su paso. Don Luis sintió un tirón en su corazón, el miedo regresó con una fuerza aplastante. ¡Rápido! El ritual, ahora, gritó sintiendo que el destino de todos dependía de cada segundo. Mientras las tinieblas avanzaban, supo que la validez de su plan estaba a punto de convertirse en una cuestión de vida o muerte. Las risas espectrales regresaron, buscando un nuevo aliento. ¿Podría realmente el ritual ser la llave para deshacer la maldición? O peor aún, ¿sería este el último sacrificio en un juego que lo conducía inexorablemente hacia la perdición? La realidad misma parecía tambalearse. Y en ese instante de desesperación, una voz resonó entre las sombras: lo que hagas, Luis, no lo olvidarás. El verdadero terror apenas comenzaba. Don Luis sintió que el frío de la figura oscura se cernía sobre él. La atmósfera, antes cargada de un débil rayo de esperanza, ahora se tornaba en un abismo de desesperación. La joven que había titubeado en su decisión, tomó un paso al frente, su rostro pálido y sus ojos abiertos como platos. Era como si la figura efímera hubiese invocado un coraje olvidado en ella. Luis, ¿qué necesitamos hacer?, preguntó, su voz temblando pero decidida. El resto del grupo se miró entre sí, los rostros mostraban una mezcla de miedo y resolución. No me dejen solo, necesitamos recolectar objetos que tengan un significado para Javier, urgió él, sintiendo el peso del tiempo que se les escapaba entre los dedos. Cada uno de ustedes debe ir y buscar algo que hable de su historia, algo que él valoraba. Mientras hablaba, las sombras se espesaron, comenzaron a alcanzarles como tentáculos dispuestos a arrastrarlos hacia la nada. El chico con la fotografía, ahora en el horizonte, se vislumbraba entre la penumbra. La figura oscura, en cambio, parecía cobrar vida, retorciéndose, danzando al son de los llantos de los perdidos. Vamos, gritó don Luis, el sacrificio debe ser desde el corazón. La multitud se dispersó, lanzándose hacia sus recuerdos en busca de lo indispensable, un sombrero, un disco de música ranchera, cualquier cosa que lo uniera a la esencia de Javier. Don Luis, por su parte, se arrodilló ante el libro, sintiendo su peso sobre la tierra. Una extraña energía irradiaba de él, pareciendo conectar en un nivel profundo con la existencia que flaqueaba a su alrededor. Las letras danzaban frente a sus ojos, susurraban secretos olvidados. Pero no había tiempo, debían actuar. Mientras los demás regresaban, cargando objetos en sus manos temblorosas, un viento helado entró como una serpiente silbante, susurrando las verdades que nadie deseaba escuchar. La figura oscura, ahora más definida, parecía disfrutar de la confusión que reinaba en la taquería. Las luces parpadeaban, como si una tormenta se tipificara fuera de la realidad. Rápido, por favor, suplicó la joven. ¿Cómo hacemos el ritual? Don Luis miró el libro, sintiendo que sus páginas estaban ahora bañadas en un sudor gélido. Debemos encerrar el espíritu con un círculo de sus cosas, y juntas recitaremos este hechizo. Las palabras se enredaban en sus labios. Cuando el grupo formó el círculo, una oleada de pánico flotaba en el aire. Los objetos, cada uno con una historia, se colocaron a su alrededor, pero el ambiente se volvió más pesado. De repente una risa profunda y perturbadora resonó a través de la taquería. Las viejas paredes parecían vibrar, moviéndose como si fuera un organismo vivo.
La figura oscura, ahora casi palpable, se abalanzó hacia ellos, con una furia que retumbaba en sus corazones. No eviten su destino. Lo que hagan aquí marcará sus almas para siempre, gritó una voz en el aire, distorsionada por otra realidad. Don Luis sintió que la historia se repetía, como un eco. Había algo que los unía, un hilo invisible entre todos aquellos presentes. Pero la figura, haciendo su aparición definitiva, comenzó a separarlos, uno por uno, como alimañas que huyen de la luz. Con cada persona llevada por las sombras, el pánico creció. Luis, ayúdame, fue la súplica que escuchó de un amigo, antes de ser engullido por la oscuridad. Ya basta. Debemos seguir. La voz de Don Luis alcanzó a rasgar el aire, pero el terror inundaba la sala, casi palpable. ¿Sería suficiente el ritual? El tiempo se tambaleaba, cada segundo estirándose como una cuerda lista para romperse. El lío era indescriptible, pero había algo más que no había considerado antes. Cada sacrificio, cada objeto, debía resonar con el espíritu de Javier, pero también había uno más que faltaba. El corazón de Don Luis se congeló cuando se dio cuenta. No, no, murmuró para sí mismo, mientras la figura oscura enfocaba su mirada ardiente en él. La revelación trajo consigo un horror inminente. La verdadera conexión, la pieza que podría devolver la esperanza. Estaba oculta en el fondo de su propia memoria. ¿Qué hago?, farfulló, sintiendo que el último vínculo se perdía. La clave para liberar a su amigo y a sí mismo podía estar más cerca de lo que imaginaba. Justo cuando las sombras parecían a punto de tragarlo todo, un grito desgarrador nació de su interior, el eco del sacrificio que aún no había hecho resonaba a través de la taquería. ¡Aguanten! Su voz sonó firme y decidida, mientras un frío sudor se deslizaba por su frente. No me dejen caer porque lo que falta, es lo que más duele. La oscuridad se rió, y la tormenta de sombras se agitó alrededor de ellos, la figura oscura sonrió, y el terror apenas comenzaba a revelarse en su forma más cruda. ¿Podrá Don Luis enfrentarse a sus propios demonios y hallar la redención antes de que sea demasiado tarde? La atmósfera se volvió irrespirable. La figura oscura, ahora imponente, se erguía en el centro del caos, y su presencia parecía absorber la luz de los objetos sagrados que habían reunido. Don Luis sentía el miedo palpitar en su pecho, pulsando como un tambor. No hay tiempo, gritó, debemos confiar el uno en el otro. Las sombras zigzagueaban alrededor de ellos, gélidas y llenas de susurros. La joven del rostro pálido temblaba mientras mantenía su objeto, un pequeño sombrero que había pertenecido a Javier. ¿Y si no es suficiente?, preguntó, su voz apenas un hilo. Es suficiente, respondió Don Luis, sintiendo que su propio valor empezaba a evaporarse. Cada objeto es un puente hacia su alma. Conecten sus recuerdos. La risa que resonaba llenaba la taquería de un horror palpable. Las luces parpadeaban casi extintas y el frío se intensificaba. En ese instante un grito desgarrador proveniente de las tinieblas hizo que todos se sobresaltaran. Otro amigo que había intentado interponerse entre ellos y la oscuridad, había desaparecido engullido por el manto negro. Uno menos. La voz distorsionada del ente resonó, y un aire de desesperación se apoderó del grupo. Cada suspiro se hacía más corto, y el tiempo parecía deslizarse como arena entre los dedos. Don Luis sabía que debían actuar sin dudar. Reúnanse a mi alrededor, instó, tomando un lugar en el centro del círculo improvisado. Todos se agruparon con los corazones latiendo al unísono, sintiendo que la figura los observaba como a presas. Ahora repitan conmigo. Las primeras palabras del hechizo se deslizaron de sus labios. Era un mantra, un canto que resonaba a través del aire helado. La vibración del sonido parecía provocar un eco entre las sombras, y por un instante la risa cesó. Sin embargo, la emoción de la esperanza fue efímera. Se oía la fría respiración de la entidad, casi palpable. No puedo. No puedo, exclamó otro amigo, desvaneciéndose mientras su objeto caía al suelo, un viejo disco de música ranchera. Don Luis sintió el vacío creciente alrededor de él. Era como si cada pérdida desgastara el vínculo del círculo. Mantengan la forma, gritó desesperado. Con cada palabra que pronunciaba, la figura se acercaba más, transformándose en una sombra grotesca con ojos llameantes que iluminaban la penumbra. La joven que temía había comenzado a llorar, pero en sus lágrimas brillaba una chispa de resolución. No. No dejemos que nos venza.
Su voz fue un grito lleno de dolor, pero también de desafío. Don Luis sintió su fuerza renacer. Recuerden a Javier. Su risa, sus historias. Conéctense él y cada uno empezó a hablar, recordando lo bello que había sido su amigo. Con cada recuerdo los objetos comenzaron a vibrar, resonando al unísono, formando un eco de lo que habían perdido. La figura oscura se lanzó hacia ellos, intentando quebrar el espíritu del ritual. Pero las sombras comenzaron a retorcerse ante la marea de recuerdos. La energía creció y por un momento, la taquería pareció regresar a la vida. Justo cuando el ritual alcanzaba su punto culminante, un grito terrible resonó nuevamente, esta vez más claro que nunca. Luis. Ayúdame a regresar. La voz de Javier cortó el aire, y el corazón de Don Luis se detuvo. No, se oyó a sus espaldas. La figura oscura se sacudió, y el ambiente se volvió grotesco ante sus ojos. Pero todavía había esperanza. ¿Qué falta, amigo?, preguntó con el alma desgarrada. Y ahí, en medio de los ecos de la desesperación, recordó. Con un impulso ensordecedor, se lanzó hacia el fondo de su memoria. Solo había una cosa que había sido realmente importante. Las luces parpadearon una vez más y la figura se detuvo al instante, sus ojos llenos de furia, pero también de curiosidad. ¿Qué vas a hacer?, retumbó la voz en sus oídos, desafiando su determinación. Voy a sacrificar lo que más amo, declaró antes de girarse hacia su grupo, su voz temblando, porque la única forma de traer a Javier de vuelta es sacrificando mi propia sombra. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Entonces, en un giro siniestro, Don Luis dio un paso adelante hacia la oscuridad, listo para enfrentar su destino, sin saber que la respuesta a su sacrificio podría traer más horror del que jamás había imaginado. Sería suficiente para liberar a Javier, o lo que le esperara sería aún más oscuro que la noche misma. La oscuridad parecía cobrar vida, pulsando con cada latido de Don Luis. Un paso tras otro se adentró en el abismo que se extendía frente a él. El frío lo envolvía, pero había un fuego en su pecho, una necesidad que lo impulsaba. Ella, la joven de rostro pálido, lo observaba con horror, incapaz de moverse. De la esquina de su ojo una sombra se hacía más densa, y el aire se tornaba más pesado a cada instante. Luis, gritó ella, su voz rasgada por el terror. No te acerques más, pero era demasiado tarde, y los recuerdos de Javier empezaron a danzar a su alrededor. Las risas, las memorias, las historias y también los secretos que se habían guardado durante años comenzaron a formarse y volverse sólidos, como si estuvieran tejiendo una red alrededor de él. La figura oscura se reía de forma sibilante, cada risa resonando como un eco del dolor y la desesperación. Pero algo comenzó a cambiar. Un destello de luz surgió de los objetos sagrados que habían recolectado. Don Luis podía sentir que en ese instante su sacrificio estaba recibiendo respuesta. Los recuerdos de Javier, mezclados con la energía del grupo, comenzaban a entrelazarse en un solo hilo luminoso. Adelante, gritó Don Luis, empujando al grupo a unirse a su impotente intento. Recuerden, luchen por Javier. Las palabras resonaban con fuerza en el espacio helado. Uno a uno los demás comenzaron a recordar anécdotas, momentos cómicos y tiernos, pero había un mostrador de terror agazapado en algunas historias. Una tarde bajo el sol, la risa de Javier había resonado junto a un viejo relato sobre una antigua taquería que había sido un lugar de desapariciones. Nunca más os sintáis solos, habían dicho, mientras haya recuerdos, hay esperanza. Las luces comenzaron a brillar con más intensidad, y Don Luis sintió como su forma se empezaba a desdibujar. Cada recuerdo suprimido parecía agitarse furiosamente en su mente, y una voz le susurraba, recuerda su sacrificio. De repente, un grito rasgó el aire, este era diferente. Luis, ayúdame. La voz de Javier resonó más fuerte, llena de angustia y desesperación. La sombra se abalanzó sobre él como un depredador, y el terror heló la sangre de Don Luis. La esencia de Javier parecía estar atrapada dentro de esa entidad cruel. El grupo se quedó en silencio, aturdido, la figura oscura había logrado sembrar la duda. Mira a tu alrededor, Don Luis susurró, imitando la voz de Javier. Ellos no pueden salvarte ni a mí. Las palabras caían como flechas, apuntando a la inseguridad que se estaba formando en el corazón de su líder. Silencio, gritó Don Luis, levantando su mano. Pero las sombras titilaban alrededor de ellos, como serpientes, queriendo arrastrarlos a su perdición.
Se obligó a recordar lo que realmente importaba. Pensó en las noches infinitas de charla, en las promesas de ser siempre un apoyo, de nunca dejar caer a un amigo. Tan enfocado estaba, que la oscuridad ahora parecía tener forma, y esa forma se burlaba de él, tomando prestada la imagen de Javier. Con una fuerza renovada, abrió bien los ojos, ardiente con la fusión de su sacrificio y la memoria de su amigo. «No estás solo, Javier. No vamos a permitirlo», gritó, las palabras resonando con toda su capacidad. La luz comenzó a intensificarse, iluminando el lugar y gestando un resplandor que empezó a desquiciar las sombras cercanas. Pero tan pronto como la luz parecía abrazar la taquería, un fuerte estruendo resonó, cortando la atmósfera fresca. «¿Está dispuesto a perderlo todo, don Luis?», siseó la figura oscura, acercándose para confrontarlo. «A veces el precio de salvar a un amigo es demasiado alto». Don Luis sintió que el terreno bajo sus pies comenzaba a temblar. La luz titilante ya no brillaba como antes. En un instante de lucidez, supo que había un peligro aún mayor. Se dio cuenta de que en su sacrificio, en su lucha por salvar a Javier, había un hilo que unía su propia existencia con la sombra. «Si caigo, caeré con él, pero ¿qué estaré dejando atrás? La incertidumbre me ahoga», pensó mientras el frío le penetraba los huesos. Y en ese momento, la sombra estalló, liberando un caos que parecía eterno. Don Luis se plantó firme, sintiendo la fuerza de sus amigos a su alrededor. «Si ven algo, no duden, luchen», rugió, mientras la figura oscura se erguía como un monstruo antiguo, listo para devorarlos a todos. Mientras se preparaban para el enfrentamiento final, la taquería se estremeció, como si la tierra misma reclamara una resolución. Las luces se apagaron abruptamente y todo se sumergió en la negrura. Las voces temblorosas, el frío cortante y el eco de risas apagadas aguardaban en sus sombras. ¿Era este el final del sacrificio de don Luis o el comienzo de algo más terrorífico de lo que nunca hubieran podido imaginar? Con un último vistazo a sus amigos y a la oscura figura, se preguntó si tendrían la fuerza para enfrentarse a lo que viniera. La tensión surgió una vez más, la batalla estaba a punto de empezar, y en el corazón de esa lucha, un misterio aún más oscuro se alzaba. ¿Qué secretos ocultos surgirían de las profundidades de aquella oscuridad abrumadora? La oscuridad se había apoderado de la taquería, un manto espeso que parecía susurrar las historias olvidadas en cada rincón. Don Luis mantuvo la mirada firme, mientras la respiración de sus amigos se entremezclaba con el silencio aterrador. Para ellos el aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el mismo ambiente respirara miedo y anticipación. «Queda poco tiempo», murmuró uno de los jóvenes, su voz temblorosa traicionando su aparente valentía. Don Luis asintió, sus pensamientos eran un torbellino de recuerdos compartidos con Javier y la feroz determinación de traerlo de vuelta. Pero la sombra, ahora plenamente revelada, se reía a carcajadas, con un sonido que pareció detener el tiempo. «¿Creen que los recuerdos son suficientes para vencerme?», dijo la figura oscura, sus ojos como brasas consumiendo la luz. «Los recuerdos son sombras aún más densas que yo. Ustedes están perdidos, solo la verdad nos puede salvar», gritó don Luis, consciente de que cada palabra era una estocada al miedo que invadía sus corazones. El grupo se alineó codo a codo, mientras el frío las envolvía. Necesitaban una estrategia, un plan. «Piensen en Javier. En su risa, su bondad. Eso puede ser nuestra luz». En un momento de sobrecogedora unidad, cada uno comenzó a recordar, cada risa evocando una chispa de energía. Recordaron su perro, las historias de su infancia, el abrazo cálido que siempre ofrecía. Pero la tensión aumentaba, las sombras se estremecían, liberando ecos de risas que se mezclaban con gritos de terror. «Luis», soltó de repente la voz de la joven de rostro pálido, su voz ahora resonante en el caos. «¿Y si la verdadera verdad de Javier es algo más oscuro? Él no siempre fue un héroe». Sus ojos estaban brillantes de pánico, y sus palabras llenaron a don Luis de frío. ¿Acaso había una faceta de su amigo que desconocían? ¿Un secreto que había permanecido oculto hasta este momento? «Cállate», murmuraron los demás, sintiéndose cada vez más inseguros. La sombra pareció alimentarse de la confusión, creciendo a medida que se extendía por la habitación, tocando todo lo que alguna vez fue sagrado. «Silencio, pequeña luz», siseó la figura, el aire a su alrededor vibrando con cada palabra. «Tu amigo era un don nadie hasta que ustedes lo hicieron especial. Pero cuando una luz brilla tanto, la sombra la devora». Don Luis sintió que el corazón le daba un vuelco.
Las palabras de la sombra estaban hundiéndose en su mente como una espina, haciendo que las risas de Javier parecerán recuerdos distantes, como el polvo en la brisa. ¿Qué quieres decir?, cuestionó con voz quebrada. La sombra sonrió y en esa sonrisa, don Luis vio un infinito de dolor y desesperación. Lo que todos temen descubrir, las luces de la taquería comenzaron a parpadear de nuevo, como si estuvieran atrapadas en una lucha titánica. No, gritó uno de los amigos. Debemos luchar. Recuerden por qué estamos aquí. Pero las palabras ahora parecían vacías mientras la sombra se reía, y la realidad misma temblaba ante la revelación. Los amigos de don Luis se miraron, las miradas reflejaban la misma ansiedad. La figura oscura estaba a punto de revelar algo que podría cambiar todo, y esa revelación estaba a la espera, colgando en el aire denso como una tormenta que no se atreve a estallar. Don Luis sintió que la verdad sobre Javier se acercaba y que quizás, al enfrentarse a ello, enfrentarían no solo a la sombra, sino también a ellos mismos. ¿Qué tanto te ha costado sacrificar a tu amigo, don Luis?, rugió la sombra, retumbando en cada uno de sus huesos. La última pregunta hizo eco en la oscuridad, como una campana en medio de la noche, resonando por todos los rincones de su corazón. Ahora, el temor no solo era por Javier, sino por lo que él había encarnado. Estaba claro que había algo que nunca entendió, algo horripilante que podría amenazar la propia vida que conocían. Y así, entre la penumbra y el caos, la revelación aterradora estaba al borde de ver la luz. Podrían enfrentar un secreto que podría romperlos por dentro. ¿Qué harían? Cuando las sombras empezaran a hablar de Javier y de los sacrificios realizados en su nombre. La tensión se incrementó en cada respiro. Un grito interno de don Luis resonaba: estamos listos para la verdad, incluso si nos consume. El momento de la revelación se acercaba y con él, todo lo que una vez habían amado podría desmoronarse frente a sus ojos. El aire se volvió aún más gélido, como si la misma taquería se hubiera convertido en un congelador de secretos. La sombra, ahora más grande y amenazante, se movía con gracia, disfrutando del terror palpable que se extendía en la sala. Las risas de Javier, una vez brillantes y llenas de vida, ahora parecían ecos distorsionados, como si alguien estuviera manipulando su recuerdo. Don Luis tragó saliva, sintiendo la presión en su pecho. ¿Qué has hecho, Javier?, gritó, la desesperación resonando en su voz. La sombra soltó una carcajada profunda y siniestra. ¿Acaso no lo has entendido? Él es parte de mí tanto como lo es de ustedes. La oscuridad se alimenta de las luces que alguna vez fueron. Los amigos de don Luis retrocedieron, instintivamente buscando consuelo en la compañía del otro. Una de las chicas, tejiendo valentía en su voz, preguntó: ¿qué secreto estás ocultando, don Luis? No podemos enfrentarlo si no sabemos qué es. Hemos compartido tantos momentos, tantas risas. No puede ser. Don Luis sentía como el sudor perlaba su frente. La sombra se acercó elevándose y sus ojos rojizos ardían con un fuego oscuro. Los recuerdos más felices encuentran su lugar en el lastre de las verdades más dolorosas. Javier no siempre fue quien creíste que era. Las palabras de la sombra se entrelazaron con una corriente de aire helado, haciendo que las luces emitiesen un zumbido bajo de inquietud. ¿Qué has ocultado?, volvió a preguntar una voz temblorosa, esta vez de un chico que había sido amigo cercano de Javier. La sombra pareció disfrutar de la tensión, como un carcelero que se deleita con el ansia de sus prisioneros. Recuerden esa vez que dejaron de escuchar a Javier. Esa vez que su risa se apagó por completo. Algo en él cambió. Algo oscuro se apoderó de su ser, susurró la sombra. Él hizo un pacto para ser el héroe. Pero cada héroe tiene un precio. Ese precio es la luz de quienes lo rodean. La revelación cayó como un jarro de agua helada. Don Luis sintió que su estómago se retorcía. Aquellos momentos felices que solían compartir, eran solo piezas de un rompecabezas que ahora revelaban una aberrante imagen. ¿Es eso por lo que se fue? Se volvió, no podía terminar la oración, temía la respuesta. Sí, chilló la sombra, disfrutando de su tormento. Él dejó de ser Javier para convertirse en un ícono, en una luz para todos y me permitió entrar. Cada sonrisa que todos ustedes ofrecieron al mundo, me reforzó. ¿Acaso pensaron que era casualidad? El frío se intensificó. Don Luis sintió que una voracidad lo devoraba por dentro.
La realidad se tambaleaba ante la extraordinaria revelación y el desasosiego comenzó a tomar forma. No puedo creerlo, eso fue lo que hiciste para obtener lo que no tenías, murmuró, ahora solo un hilo de voz quebrada. La sombra se acercó aún más, su aliento helado cortando el aire. ¿Qué harías por tu amigo, Don Luis? ¿Estarías dispuesto a sacrificar la luz de otros para recuperarlo? Esa es la verdadera pregunta que ahora debe responderse. Los amigos de Don Luis intercambiaron miradas llenas de miedo, la semilla de la duda germinando en sus corazones. No puedo, comenzó a decir Don Luis, pero la sombra provocativa lo interrumpió. La elección es tuya. ¿Salvarás a Javier o desafiarás a la oscuridad que lo reclama? Justo en ese instante la taquería tembló. El suelo vibró bajo ellos y el resplandor de la última luz titiló, como si también quisiera entregar su testamento. Don Luis sintió el sudor frío recorrer su espalda, mientras cuestionaba la esencia de su amor hacia Javier, y el verdadero costo que implicaría enfrentarse a la sombra. La voz de su amigo lo llamaba, resonando en la penumbra, Luis, por favor, no dejes que la sombra hable por mí. La pregunta quedó flotando en el aire cargado de terror, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Don Luis para rescatar a su amigo? La contienda había comenzado, y cada momento de indecisión lo acercaba más a una irreversible elección. Tendría el valor de enfrentar la oscuridad y descubrir hasta dónde podría llegar su amistad. El silencio fue interrumpido por el retumbar de un trueno. Con un relámpago se iluminó un rincón de la taquería, revelando una puerta que antes había estado oculta. La sombra sonrió, la verdad está detrás de esa puerta, pero tal vez sea mejor que no entre. Se gestaba una nueva promesa de horror, una nueva elección que podría devastar todo lo que Don Luis conocía. Don Luis sintió como su corazón latía desbocado en su pecho. La sombra sonrió, su rostro distorsionado por la oscuridad que lo rodeaba, como si disfrutara del miedo reflejado en los ojos de los demás. Un escalofrío recorrió la sala, la atmósfera se llenó de una tensión palpable, y todos, en un impulso casi instintivo, dieron un paso atrás. Quizás creían que las leyendas no son más que cuentos. Miren a su alrededor. Esta taquería es testigo de pactos y recuerdos olvidados. Exclamó la sombra, sus ojos rojos centelleando con un fuego que parecía devorar cada vestigio de luz en el lugar. La puerta oculta, ahora iluminada por el relámpago, parecía cobrar vida propia, como si detrás de ella se agazaparan secretos sedientos de ser revelados. Los recuerdos de las risas de Javier chocaban con la oscuridad que ahora se presentaba como la auténtica cara de su amigo. Don Luis sintió la necesidad de avanzar, pero al mismo tiempo, algo en su interior le advertía que cada paso podría ser hacia la perdición. ¿Lo amabas realmente, Don Luis? La sombra preguntó, su voz ahora más suave, como un susurro que se colaba en los pensamientos de todos. O quizás solo querías tenerlo a tu lado, sin importar el precio. Don Luis apretó los puños, sintiéndose arrastrado por las palabras que vibraban en el aire frío. No puedes hacerme esto. No puedo dejar que te lleves a Javier. Él es mi amigo. Su voz resonó con una desesperación palpable, como si lanzara un desafío al propio destino. ¿Amor? ¿Lealtad? ¿Qué significan estos términos cuando el oscuro requerido se manifiesta? La sombra se rió. La eterna lucha entre el bien y el mal es solo un juego para los que viven en la luz. Pero tú, querido Don Luis, estás al borde del abismo. ¿Te atreverás a mirar hacia el fondo? Mientras la sombra hablaba, la taquería comenzó a transformarse. Las paredes crujieron y comenzaron a distorsionarse, envolviendo a los amigos de Don Luis en un mundo diferente. Fotografías del pasado parecían flotar a su alrededor, imágenes de Javier riendo, compartiendo tacos, cada una envuelta en una narrativa de felicidad que ahora se tornaba sombría. No. Esto no es verdad. Gritó uno de los amigos, rompiendo el hechizo de la sombra. Pero su voz tembló. La sombra sonrió de nuevo, intensificando el aura de terror. ¿Crees que puedes escapar de la verdad que te has negado a ver? Cada bocado de esta taquería, cada risa, cada lágrima, todo ha sido una ofrenda para mantener a Javier con vida, pero como un faro apagado, cada luz que han compartido ha debilitado su esencia, decía, su presencia aún más intensa. Don Luis, angustiado, sintió que el suelo temblaba aún más bajo sus pies. El aire espeso se tornó casi opresivo. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz un eco de rendición. Solo debes cruzar la puerta y enfrentar la oscuridad.
¿O prefieres aferrarte a esta ilusión? La elección siempre fue tuya. Sus amigos lo miraron con temor, y la pregunta flotó entre ellos: ¿tendrían el valor de seguir a don Luis si decidía abrir esa puerta maldita? La sombra los observaba con satisfacción. La desesperación de don Luis alimentaba su poder. Los gritos de aquellos que te rodean resuenan aún. ¿Cuál será el próximo sacrificio? ¿Por qué no dejas que ellos lo hagan por ti? La sombra pareció extender su mano, invitándolos a unirse al horror. Con el sudor goteando por su frente y la respiración entrecortada, don Luis sabía que el tiempo se agotaba. Su mente giraba en espiral: revelar las verdades que habían sido enterradas, posiblemente condenar a sus seres queridos o perder a Javier para siempre. Alzó la vista hacia la puerta oculta, que parecía relucir con una luz tentadora, cargada de una promesa que podría ser tanto salvación como ruina. Si lo haces, lo perderás todo, murmuró la sombra, la risa resonando como un eco. De repente el viento aulló fuera de la taquería, llevándose consigo los ecos de risas y el olor a maíz frito. La sombra se preparó para consumir cada esperanza que aún persistía en la sala. Un último trueno resonó, y el silencio se instaló como una pesada manta. La decisión era inminente. ¿Se atrevería don Luis a abrir aquella puerta y enfrentar lo que se ocultaba tras ella? Detrás de la puerta, ¿qué horror se desencadenaría? La presión en la taquería era insoportable. Don Luis sentía como si la oscuridad se apoderara de su ser, y a su alrededor, los rostros de sus amigos se congelaron en una mezcla de esperanza y terror. La sombra los observaba, sus ojos centelleantes llenos de un deseo cruel, como si anticipara que esa decisión marcaría su destino. Con el corazón latiendo con fuerza, don Luis dio un paso hacia la puerta, sintiendo que cada zancada lo acercaba más a la verdad que había estado evadiendo. La sombra se movió como un tigre a punto de cazar, susurrándole al oído: «Atrévete, el sacrificio es dulce cuando se ofrece con amor». «Cállate», gritó don Luis, despertando el eco de su voz desgarrada. «No puedo permitir que te lleves a Javier. Él no es solo un recuerdo, es parte de todos nosotros». Los amigos de don Luis se aferraron a sus manos, como para darle coraje. «Vamos, Luis. Si hay una manera de traerlo de vuelta, harémoslo juntos», exclamó la joven de rostro pálido, su mirada llena de determinación. En ese momento se sintió una chispa de esperanza. El vínculo entre ellos, fortalecido por la desesperación, parecía ser su única salvación. Don Luis respiró profundamente, su mente repleta de recuerdos de Javier, risas compartidas, aventuras absurdas, y también los momentos más oscuros que habían vivido en su amistad. La taquería, su refugio, había sido testigo de todo, y ahora era el escenario de una última batalla. «Debemos abrir la puerta. Si no lo hacemos, quedaremos atrapados en esta oscuridad», dijo él, guiado por una energía que no comprendía del todo. «Salgamos del miedo, enfrentemos la verdad». La sombra se burló. «¿Realmente crees que la verdad los liberará? Cuando vean lo que es Javier, ya no podrán mirarlo de la misma manera». Don Luis estaba decidido. Nada podría ser peor que perderlo sin luchar. Con un movimiento decidido, empujó la puerta. Se abrió de golpe, revelando un pasillo oscuro que parecía extenderse hacia un abismo desconocido. Los ecos de risas desgastadas resonaban a su alrededor, como si el lugar mismo estuviera vivo, retumbando con las memorias de quienes habían ido forjando su camino en la taquería. «Adelante. No hay vuelta atrás», gritó una voz entre la multitud, y todos, en un impulso colectivo, cruzaron juntos el umbral. La oscuridad los envolvió, pulsando a su alrededor como un ser voraz. Don Luis sintió un escalofrío, pero el calor del grupo a su lado encendía su valentía. A medida que avanzaban, el pasillo se iluminaba de a poco con destellos de recuerdos y fragmentos de risas de Javier. Las paredes estaban empapadas con la historia de sus vidas, un tejido de amor y dolor, alegrías y traiciones. A lo lejos, un brillo tenue comenzó a manifestarse. Era como una imagen difusa que parecía esperarlos. «Miren», alguien exclamó. Lo que se acercaba a medida que se acercaban al final del pasillo, era una figura con forma de Javier, pero distorsionada por el dolor y el sufrimiento. Se encontraba atrapado en un remolino de sombras, y cada vez que intentaba abrazar su esencia, podía ver el reflejo de aquellos a quienes había perdido. «Ayúdame», gritó, la voz de Javier resonando con una mezcla de angustia y súplica.
La sombra se retorció alrededor de su figura, sus ojos reflejaban el miedo de un amigo que había estado atrapado entre dos mundos. «Debemos unirnos», exclamó don Luis, mientras unía su voz con los demás. «Recuerden lo que era Javier. Las risas, los sueños, él vive en nosotros». Los recuerdos comenzaron a fluir, invadiendo el espacio como una lluvia de luz, rompiendo las cadenas que lo mantenían atrapado. «No», chilló la sombra, viendo cómo su poder se desvanecía ante la luz de los recuerdos compartidos. «No puedes salvarlo. Él es mío». «No es tuyo», respondió don Luis, atreviéndose a dar un paso al frente. «Javier es nuestra luz, y el amor siempre vencerá a la oscuridad». En ese instante todos alzaron sus voces, recordando a Javier, un canto enérgico que resonaba en el aire y que parecía despojar a la sombra de su poder. Las risas, las historias y todos. Los momentos vividos comenzaron a entrelazarse en un cántico familiar, y la figura de Javier empezó a liberarse, fortaleciéndose con cada palabra. La sombra se retorcía, gritando, pero la luz fue demasiado intensa. Un destello envolvió la habitación, y don Luis sintió que el hilo que lo unía a Javier se hacía más fuerte. Con un grito de batalla, empujó la oscuridad lejos de su amigo. «Sal de ahí, Javier. No estás solo», exclamó. La figura comenzó a materializarse entre sus amigos, absorbiendo la luz que habían generado. En un último estallido, la sombra fue expulsada, dejando tras de sí un eco de su risa burlona, que se desvanecía como un susurro. Y en medio de la luz, la figura de Javier se hizo más clara, su sonrisa cálida iluminando la taquería como si el sol amaneciera por primera vez. «Gracias, amigos», murmuró, el lamento de sus años entre las sombras retrocediendo a medida que se acercaba a ellos. Don Luis sintió una oleada de alivio y amor. «Nunca más te dejaremos caer», prometió mientras todos se reunieron, abrazándose con fuerza. Javier había vuelto y con él, la esperanza que habían creído perdida en la oscuridad. La taquería, aplastada por la tensión, comenzó a cobrar vida nuevamente. Las risas se mezclaron con los aromas de los tacos que por fin, volvían a ser símbolos de unidad y alegría. La comunidad había enfrentado sus miedos más profundos y había triunfado, no solo por Javier, sino por todos los lazos que habían formado a lo largo de los años. Y así, la taquería de don Luis renació, un refugio donde cada taco servía como recordatorio de la luz que todos llevaban dentro, una promesa de amistad que nunca se extinguiría. «Hasta siempre, Javier. Hasta siempre, sombras. La luz siempre prevalecería». Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas y da clic en el botón del like, ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y no esperes ni un segundo más, comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble historia.